Hola, buenos días a todos. En nombre de CFA Society Chile les damos la bienvenida a un nuevo webinar. Queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia y a nuestros sponsors, Colchester, Sartor, Santander Asset Management, StoneX, Janus Henderson y FINSA. Y precisamente en este evento denominado Mid-Year Outlook nos acompaña FINSA, quien además está en el año aniversario número 40, donde Nathan Pincheira nos va a estar acompañando, economista jefe de FINSA, y nos va a entregar su visión de cara al segundo semestre con pronósticos de cómo se comportará la inflación de Chile y la política monetaria del Banco Central. Y también está con nosotros Humberto Mora, subgerente de inversiones de FINSA Corredora de Bolsa, quien nos hablará sobre los riesgos de recesión, además de entregar algunas recomendaciones de inversión, tanto de activos locales como internacionales. Les pedimos a todos, eso sí, que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Al final de esta va a haber espacio para preguntas, así que también pueden ir anotándolas en el chat. Muchas gracias, Nathan y Humberto, por acompañarnos hoy, y les doy entonces el pase para que partamos con la presentación. Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Gracias, Amén. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a CFA por la invitación, por la oportunidad de poder estarnos, ¿no?, con ustedes, de poder entregarles cuál es nuestra visión para la segunda parte del año. Por supuesto, también elaborar parte de lo que va a ser 2024. Nuestra idea es, en unos breves minutos, solamente dar primero un contexto, ¿no?, local de lo que tenemos hasta ahora. Hemos tenido cifras bastante recientes, ¿no? Estamos a puertas también de conocer la inflación del último mes, y con todo esto también dar cuál sería nuestra visión sobre la tasa de política monetaria y sobre todo la trayectoria que esta tendría, como dije anteriormente, tanto para la segunda mitad del año como también para 2024. Entonces, probablemente voy a mostrar algunas láminas y me voy a saltar otras en pos del tiempo. Entiendo de todas maneras que después esta presentación se puede compartir. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una actividad que de hecho durante los últimos meses ha venido sorprendiendo a la baja, ¿no? Lo que pensábamos que podía ser algún tipo de, no diría repunte, pero sí de meseta, ¿no?, en términos de esta desaceleración que hemos observado desde el año pasado. La verdad es que no ha ocurrido así, no ha sido una desaceleración a la velocidad que tuvimos durante la segunda parte del año pasado, pero, digamos, ha continuado. Eso quedó bastante en claro con los datos más recientes, aunque sabemos que una parte importante de estos han sido influenciados por la elevada volatilidad que ha mostrado la minería. De todas formas, creo que es importante hacer hincapié en que el comercio, que fue un factor muy relevante en el periodo de expansión que tuvimos recientemente, ha venido desacelerándose principalmente en la parte de durables, y adicionalmente el sector, todo lo que era el sector externo, ¿no?, que en algún momento pensamos que iba a poder compensar esta desaceleración, la verdad es que ha sido algo menor de lo que esperamos, principalmente por un comportamiento algo determinante de las exportaciones. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo justamente esa desaceleración de las ventas minoristas en el gráfico abajo a la izquierda, ¿no? La verdad es que ha mantenido este consumo privado digamos, bastante decaído. Uno de los argumentos, ¿no?, que se tenía para haber observado esta aceleración, ¿no?, era lo que fue todo el proceso de incremento de liquidez de los hogares. Nosotros lo que hicimos fue tomar esa liquidez, por supuesto nominal, ¿no?, y nos interesó hacer algún tipo de comparación real, ¿no? Entonces, controlar esto por inflación, lo indexamos, y podemos ver cómo ese incremento de liquidez, que en una parte fue, por supuesto, por los aportes o las transferencias directas por parte del Estado, pero sabemos que una parte importante también fueron los retiros por parte de la AFP. Creo que, bueno, sabemos que nada de esto fue creación de riqueza, ni que el país, digamos, generó nada, sino esto simplemente fue traer plata que teníamos destinada para el consumo futuro, la trajimos al presente y nos gastamos toda esa liquidez, ¿no? Una parte importante se nos fue a inflación,
y otra parte la consumimos, y hoy día, si ustedes se fijan, los niveles de liquidez son iguales o inferiores a los que teníamos previo al estallido social, ni siquiera a la pandemia, al estallido social. Entonces, cuando uno mira los determinantes que podría mostrar un incremento o un mayor desarrollo del consumo, la verdad es que te cuesta justamente encontrarlo. Lo mismo pasa cuando observamos detalles o mercados más específicos de durables, como son las ventas de los autos nuevos, o ventas de autos usados, o traspasos de autos usados, que también habían venido o han venido sistemáticamente a la baja, ¿no? Observamos, por supuesto, también, tomando estos gráficos que fueron presentados en el último IPOM por parte del Banco Central, cómo se reafirma esta situación de debilidad de los bienes durables, también, ¿no? Pero aunque en menor medida de los bienes no durables, mientras que los servicios muestran un comportamiento algo más plano, ¿no? Y cuando se intenta explicar el por qué los servicios continúan mostrando algo de resiliencia, la verdad es que esa desagregación por quintiles suma mucho valor, porque nos encontramos que hoy día, digamos, o los quintiles de más altos ingresos, la verdad es que nunca estuvieron detrás, ¿no? del incremento del consumo. Aquello estuvo más enfocado en los quintiles de más bajos recursos, ¿no? O esos medios. Y hoy día esa presión, ¿no? o ese incentivo, la verdad es que ya no está presente, incluso con consumo de esos quintiles por debajo de su tendencia, mientras que en los quintiles de más alto ingresos, que tienen una participación de su gasto más enfocada en servicios, explican entonces por qué esa recuperación de este quintil se muestra más en la parte de servicios. Entonces, muy relevante esto, creo, también para tomarlo en cuenta, no solamente en este contexto que quería poner sobre la actividad, sino también en lo que podría representar la evolución inflacionaria para la segunda parte del año, y por supuesto 2024, ¿no? El empleo, muy relevante para entender también una visión sobre los ingresos de los hogares. Gran parte de los ingresos de las personas, de los chilenos, se basa en los ingresos por parte del trabajo. Una parte muy menor tiene ingresos o rentas, ¿no? Entonces, el mercado laboral, más allá de las cifras del último mes, que estuvieron algo mejores de lo que podríamos haber esperado, o sea, el desempleo cayó por las razones que nos gusta que caiga, ¿no? Que se genera empleo, que supera el ingreso de las personas a la fuerza laboral, pero de todas formas una demanda por trabajo que sigue estando bastante débil. Solamente se puede comparar en términos de debilidad con lo que observamos durante el año 2020, que en ese momento eran los peores momentos de la pandemia, con restricciones tremendamente elevadas. Había que pedir permiso en comisaría virtual hasta para ir al baño, ¿no? No sé si se recuerda, pareciera que fue hace un siglo, pero es una historia bastante reciente. Entonces, debilidad en ese mercado. Lo único que ha venido en algo salvando el año, ¿no? Ha sido un incremento que se dio, cosas reajustes, nos parece, ¿no? De las remuneraciones en términos reales, que ha mantenido la masa salarial real relativamente estable, aunque sabemos que, digamos, hoy día ese incremento de la masa salarial no es suficiente como para decir, bueno, hay condiciones de repunte. Tampoco, para ser claro, es suficiente para decir que hay condiciones para hablar de un empeoramiento, sino más bien está como ahí entre medio de lo que significa un periodo de expansión o un periodo de recesión en términos de lo que al consumo respecta. Entonces, no tenemos una actividad súper plana hoy día, ¿no? Sumando, restando, quitando lo que es el mundo minero, ¿no? La verdad es que no ha habido repunte, y si es que algo, la verdad es que en el margen creo que las cifras han sido algo peores de lo que se podría haber esperado, ¿no? Como dice ahí el segundo bullet, quizás nos conformamos con muy poco, ¿no? Pero la actividad está estancada y no ha empeorado significativamente. Recuerden que en algún momento esperábamos que eso podría haber ocurrido, y con todo, ¿no? Hemos mantenido una proyección de crecimiento de este año, o de crecimiento, ¿no? de 0,5%. Estamos en la parte baja de lo que acaba de presentar el Banco Central, también en la parte baja de lo que tiene el mercado, incluso podríamos decir con un pequeño sesgo negativo después de las últimas cifras, aunque queda bastante más de la mitad de la torta por cortar, así que
Vamos a ver cómo se desempeña el segundo semestre. Nos cuesta ver muchos drivers, eso sí, ¿no? Y para 2024 un crecimiento de 1,8, incluso, ¿no? Un crecimiento que no, o que estaría por debajo del potencial, ¿no? Un crecimiento que no alcanza a generar algún tipo de cierre de brecha o algo por el estilo. Con todo nos vamos a lo que hemos visto en los precios. Hemos observado esta disminución bastante significativa en lo que ha sido la inflación agregada, ¿no? Muy explicada, por supuesto, por lo que ha sido el componente de volátiles, ¿no? Y para ser justo, ¿no? Pasamos a este gráfico, es básicamente porque el componente de volátiles explicó bastante también los niveles elevados que tuvimos durante el año pasado. Recordemos que la inflación interanual llegó hasta más o menos un 14%. Hoy día la inflación está por debajo del 10%, incluso probablemente continúe esta situación de disminuciones en cada mes, ¿no? De la inflación interanual de 1 punto, aproximadamente, eso deberíamos verlo hasta septiembre, más o menos. Sin embargo, el IPC subyacente, ¿no? En este caso el IPC sin volátiles, ha mostrado un comportamiento de disminución algo más suave, ¿no? Eso también era esperado, considerando la naturaleza o la estructura económica que tenemos en Chile y, por supuesto, dentro de los servicios una persistencia aún mayor, ¿no? Primero por el ajuste que hubo de educación durante marzo, pero segundo también por otros productos y otros bienes que evidencian esta persistencia. Cada vez menos son dentro de la canasta y probablemente vayan a ser menos incluso en la construcción de la canasta, del cambio de canasta que tenemos durante el próximo año, que es una situación que también hay que estar monitoreando de manera importante, ¿no? Especialmente por cómo se va a configurar esto de los pesos relativos, en un periodo en que la encuesta de presupuestos familiares se tomó, digamos, con bastante anomalía, ¿no? En una situación de transición entre esta situación de pandemia, ¿no? Y una vuelta a la normalidad. Vamos a ver si es que, y ahí el INE está trabajando bastante, hemos participado en esas reuniones para ver cómo se configura esa canasta, ¿no? Especialmente, cito, no por el tipo de bienes que va a estar ahí, sino más bien por los pesos relativos, ¿no? Que puede ser bastante significativo a la hora de querer ponderar, ¿no? Hacia los próximos 5 años. Recordemos que la canasta dura aquello. Hemos visto síntomas de todas formas de menor persistencia y de menor, en ese sentido, de menor indexación, probablemente lo que se esperaba en algún momento. Creo que en ese sentido, y lo hemos mencionado bastante, el mercado es bastante, o le gusta mucho, como que pensar que las situaciones actuales, las situaciones presentes, van a permanecer en el tiempo. Si ustedes se recuerdan, cuando teníamos la inflación sobre 10% y uno miraba break-even, su expectativa, etcétera, era como que la inflación se iba a mantener 10% para siempre, o nunca iba a volver al 3%, pero si ustedes, yo supongo que varios de ustedes si tienen buena memoria, previo al estallido social pensábamos, o lo que se debatía era, bueno, ¿por qué los targets de inflación no bajan? ¿No? Porque parece que el 3% cuesta mucho alcanzarlo. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Estamos hoy día siendo, o mirando, por supuesto, efectos de un ciclo tremendamente inusual, digamos, que sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Un incremento de la demanda sin una respuesta por parte de la oferta como la que tuvimos durante el periodo pandémico, iba a, de alguna u otra manera, traspasarse a precios. Eso ocurrió, sumado a, por supuesto, shocks externos tremendamente importantes, y hoy día, bueno, estamos viendo una ralentización de aquello con, por supuesto, datos que van en esa línea, pero algunos que todavía dejan ahí, nos dejan con un grado de duda, ¿no? Sin embargo, me parece súper interesante el análisis que se hace no sobre el escenario central de la inflación por parte del central o por parte de cualquiera de nosotros, ¿no? De quienes analizamos precios en lo reciente, sino más bien del escenario de riesgos, en el que parece, ¿no? Que las presiones de precio, valga la redundancia, ¿no? Van a ser menores, incluso pudiésemos ver algo de evolución de aquello, ¿no? El central nos mostró este otro gráfico que también tomé del último IPOM, de la frecuencia de cambio de precios por parte de las firmas, ¿no? Esta es la mediana de tanto alzas o bajas de productos que cada una de las firmas evidencia, ¿no? Y hemos observado que
La frecuencia de cambio de precio empezó a mostrar un incremento después de una fuerte alza durante el periodo pandémico, pero muy explicado en ese momento por aumento de precio, mientras que hoy esa frecuencia de aumento de precio ha bajado de manera muy importante, ¿no? E incluso en el margen, eso ha sido más que compensado por un incremento de la frecuencia de aquellas empresas que están bajando precios, ¿no? Incluso si ustedes se fijan en términos digamos, de una tendencia desde el año 2018 a la fecha, bueno, estamos con una frecuencia de baja de precio probablemente más alta, ¿no?, de la que estábamos acostumbrados a observar. Con todo, hoy día el mercado, el Banco Central, nosotros, las encuestas, todos están bastante alineados en que la inflación debiese continuar su desaceleración, debiese seguir disminuyendo, décimas más, décimas menos, la mayoría esperamos que la inflación converja al 3% ya hacia fines del año 2024, pero estando muy cerca de aquello a comienzos del 24, o sea, lo que pasa es que cada disminución adicional, ¿no?, es cada vez más compleja porque no te enfrentas con bases de comparaciones tan altas como justamente las que tenemos hoy día. Entonces, simplemente con inflaciones relativamente normales o acostumbradas para esta fecha, ya tenemos bajas significativas y eso lo hemos podido ver primero con la inflación agregada y ahora en el margen también con la inflación subyacente. A una tasa menor, pero de todas formas hacia esa dirección. Nuestra expectativa de inflación para este año está en 4,8%, ¿no? Y para el próximo ya derechamente en 3% para fines del año 2024. Bueno, ¿y qué debiese ocurrir entonces con primero el contexto de actividad y segundo con esta situación de marcha de la inflación? Bueno, lo primero es entender en qué está hoy día la política monetaria. La política monetaria hoy día 11,25%, la tasa se mantuvo en la última reunión, por supuesto que vamos a hablar sobre los mensajes que se dieron ahí, sobre estos 2 votos de disenso, de minoría, no tan minoría, pero bueno, en que lo más probable es que veamos recortes de tasa tan prontos como julio, ¿no? Creo que de alguna u otra manera el mercado en lo local se debatía en términos de cuándo iba a ser, y ahora creo que de forma más importante de cuánto va a ser, pero había poca discusión, por no decir nula, respecto a si era algo que había que efectivamente ejecutar, ¿no? Y en la dirección que había que hacerlo. Nadie debatía en Chile que era necesario un incremento adicional de tasas, por lo menos no con las noticias más recientes. A diferencia, y eso lo va a ver, lo va a tocar Humberto en un par de minutos más, que no es la realidad de todos los bancos centrales, ¿no? Nosotros vamos quizás probablemente la región un poco más adelantado en ese proceso porque también fuimos bastante agresivos en esa línea. Recordemos nuestro Banco Central como uno de los primeros en ejecutar estos incrementos de tasa ante la situación inflacionaria bastante importante que se dio durante los últimos años, ¿no? Este gráfico es una medida que construimos nosotros de expansividad monetaria, entendiendo que las tasas nominales no son comparables relativamente en el tiempo porque tienes ajuste de expectativas de inflación, tienes cambios en la tasa neutral, etcétera. Entonces hacemos ajustes por todo esto y construimos un índice de expansividad o de, si existe la palabra, contractividad monetaria, y hoy día, si es que observamos en el margen, incluso la tasa se ha vuelto algo más contractiva, ¿no? O la política monetaria se ha vuelto algo más contractiva, entendiendo que la inflación o las expectativas de inflación han venido controlándose, ¿no? Y si yo alargo esto hasta donde puedo construir este gráfico, incluso forzándolo un poquito, porque recuerden que a comienzos de los 2000 hubo cambio no solamente en la estructura fiscal, sino también en la estructura cambiaria, en la tasa se volvió nominal, antes era real, pero les comento que incluso esta tasa es más restrictiva que lo que tuvimos durante la crisis asiática, ni siquiera la crisis subprime, la crisis asiática en que la tasa llegó a niveles de 16%, ¿no? Hoy día encontramos una contractividad mayor. Entonces, evidentemente que probablemente estos niveles de contractividad en términos de la política monetaria ya no sean necesarios, debamos pasar hacia una situación más de normalidad. ¿Cuánto está sobre la normalidad esto? Más o menos creemos que 750 puntos base por sobre lo que un nivel neutral significaría. Entonces,
La expectativa de nosotros, del mercado, de todo el mundo, es que la tasa caiga. ¿Cuál es la gran interrogante? Es a qué velocidad va a caer la tasa. Cuando nos comparamos con lo que tiene el mercado, lo que tienen las distintas encuestas, nosotros pensamos, y además tomando en consideración lo que se nos comentó en los últimos, en el último IPOM, en el último comunicado, en que probablemente el inicio de estos recortes no sea tan agresivo, ¿no?, como fueron el inicio de la falsa en su momento. Recuerden que en un momento tuvimos incrementos de 125, 150 puntos base, ¿no?, que en términos históricos son extremadamente elevados, solamente comparables con las bajas que hubo de la tasa de interés durante el periodo post o en plena crisis subprime, ¿no?, en que teníamos recortes sobre 400 puntos, cosas por el estilo. Eso no creemos que llegue a esa velocidad, pero sí disminuciones que probablemente partan entre los 50 y 75 puntos base, también esperando esa consolidación de la disminución inflacionaria que teníamos antes. Han disminuido los riesgos, pero eso no significa que los riesgos estén completamente ausentes, ¿no? Y posterior a eso, bueno, nosotros tenemos una visión algo más agresiva de la que tienen los precios, incluso la que en algún momento tienen las distintas encuestas o las encuestas más recientes, para tocar la neutral, como les decía previamente, también considerando nuestra visión de crecimiento o de decrecimiento para este año, ¿no?, y para el próximo, llegando a 3,75 ya en octubre o diciembre del año 2024. Obviamente que cuando ya estemos en el momento de las disminuciones, el mensaje del central va a poder ser leído de mejor forma y vamos a poder adelantar si es que esas rebajas van a ser tan agresivas como esperamos nosotros o no. Insistimos, nosotros creemos que sí hay espacio para ser más agresivos que en lo que el mercado está pensando, ¿no? Bueno, aquí algo de lo que piensa justamente el mercado. En la última encuesta de expectativa económica vamos a tener una ahora pronto, así que vamos a ver cómo se actualiza esta visión, ¿no? Eso es lo que les quería compartir hoy día. Le doy el pase entonces a Humberto para que pueda compartir también su presentación y darnos la visión un poquito más global de activos y de portfolio. Gracias, Natán. Le damos el paso a Humberto entonces, y recuerden todos que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat para que cuando termine Humberto la presentación las hagamos consolidadas. Pues, se escucha, ¿verdad? Ya. Sí. Y yo necesito levantar la mía. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, hay que ponerla en modo presentación. Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí yo busqué más de, bueno, buenos días a todos, gracias Pame, gracias a todos hacia Facebook por la invitación. ¿Algún adjetivo que ayude a entender, ¿cierto?, la performance que hemos tenido en general a nivel de activos, ya tanto en lo local y en lo internacional? Uno en lo local tenía perspectivas más favorables para este año, pero en general uno empezó el año más cauto en lo que era el escenario internacional. Entonces, cuando uno hace el balance este semestre, bueno, se encuentra con números, ¿cierto?, que uno no presupuestaba a inicio de año. Uno entró a 2023 con expectativas moderadas, conservadoras. En general la visibilidad del crecimiento era baja, por lo tanto uno asumía que la visibilidad corporativa iba a ser baja, y eso en la práctica ha sido así, porque tampoco es que hemos tenido un gran crecimiento de utilidades, solo se han mantenido, pero en general el mercado era mucho más pesimista respecto a la trayectoria de IPS en las distintas regiones. Entrábamos todavía con inflaciones altas y con tasas todavía restrictivas, entonces el espacio de revalidación por expansión de múltiples de la renta variable también se veía limitado. Y a lo largo de este semestre enfrentamos varios retos.
uno puede decir, bueno, se construyeron adecuadamente. A veces se nos olvida, pero que eran 4 bancos en Estados Unidos y tuvimos una crisis ahí que afortunadamente fue muy bien contenida en tiempo y forma. O sea, la respuesta fue rápida y contundente, principalmente por parte de la Reserva Federal. Y no es que ese problema esté resuelto, o sea, pero por lo menos uno puede decir que está contenido, incluso algo que estuvo muy en el origen de aquello que era la fuga de depósitos de los bancos. Uno observa que los datos se han ido estabilizando. También yo creo que sorprende un poco de dónde han venido mayormente los retornos, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Uno venía de un año muy válido en general, ¿cierto? Que es lo que funcionó en parte en 2022 en un contexto más inflacionario, y uno buscaba tesis de inversión que conversaran mejor con el entorno inflacionario y que fueran menos sensibles a tasas de interés. Pero el proceso de reversión de eso que uno proyectaba que podía tener más persistencia se revirtió muy rápido. Entonces hoy día los viejos sectores de crecimiento que venían teniendo el liderazgo por mucho tiempo, en un entorno muy distinto, en un entorno más bien deflacionario, son los que han vuelto a tomar el liderazgo del mercado. De hecho, las acciones tecnológicas han mejorado 40%. Y todos los sectores más ligados al crecimiento, los sectores de comunicaciones, los sectores de consumo discrecional, han rentado superlativamente más, ¿cierto?, que aquellos sectores que son más valiocíclicos y que conversan mejor, ¿cierto?, con la economía real, si ustedes prefieren llamarlo así. Y yo creo que algo hay de eso, evidentemente tiene que ver con algo que apareció este año y que tiene, al parecer, un potencial enorme, que tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial. Yo le he ido tomando un poco más el peso a esa dinámica. Uno entiende que hoy día está concentrado en pocas manos, ¿eso es cierto? Porque el- el- las grandes tecnológicas tienen una ventaja competitiva evidente. Así, para eso tú necesitas datos, y los que tienen los datos en general son las grandes tech. Ahora, yo siento que de alguna forma lo que subyace ya un poco madurando ese proceso en los últimos meses es que a propósito que cada cambio o revolución tecnológica lo que al final termina produciendo son mejoras de productividad y eficiencia, y eso suena a un concepto no muy desconocido, pero que hoy día es contraintuitivo, ¿cierto? Que es que terminan con tendencias deflacionarias. O sea, entender, ¿cierto? Parte del liderazgo del mercado este año con un componente muy growth, a pesar de que las tasas siguen siendo restrictivas, ¿cierto?, que debería ejercer alguna presión sobre las bonificaciones, solo yo creo que se puede entender en un contexto en que el mercado está parado muy por delante y decir, bueno, vamos a salir de este tema de inflación, y lo que potencialmente podemos enfrentar, ¿cierto?, en los años siguientes, a propósito de la revolución de la inteligencia artificial, es que tengamos de nuevo un entorno más bien deflacionario. Ahora, no todo ha sido inteligencia artificial. Yo creo que la buena noticia es que los mercados ex-US han permitido hacer una buena diversificación si es que uno está preocupado por la valorización del mercado americano, por la concentración del mercado americano. Las opciones europeas lo han hecho particularmente bien. En lo reciente han habido ajustes porque es una región más cíclica, tiene una indexación mayor con China, y los datos no han acompañado tanto como en Estados Unidos, pero si uno mide ese mercado en 12 meses, ha rentado más que Estados Unidos. No que la tecnología, no más que el Nasdaq, pero sí en el caso del Standard & Poor's. Japón, una histórica trampa de valor, ¿cierto? Que siempre promete, porque siempre ha estado muy descontado. Bueno, ha vuelto al radar de los inversionistas y están pasando cosas muy interesantes ahí. Hay una reforma corporativa en curso y que uno puede aspirar, ¿cierto?, a ver más rentabilidad en ese mercado que históricamente ha estado bastante rezagado. ¿Dónde han estado las decepciones? Bueno, con el mundo emergente, a propósito de que el proceso de reapertura en China ha sido mucho más lento. No quiero hablar bueno, podemos usar decepcionante, muchos no hemos decepcionado ese proceso de reapertura,
Y eso, bueno, ha tenido a las acciones del mercado emergente una performance inferior, pero también depende de donde uno quiera mirar. O sea, si ustedes ven los activos latinoamericanos, también porque hemos tenido apreciación de las monedas locales, caída de los tipos de cambio, por Latinoamérica ha rentado un 20% en dólares este año. ¿Ah? Y eso es más es más que Estados Unidos. Entonces, y rescato esto porque te permite, ¿cierto?, hacer una mejor diversificación global si uno quiere un poco mitigar el riesgo de concentración que tiene el mercado americano. Y a propósito de que China ha estado más lento, bueno, las materias primas también han estado más lentas. A principios de año se pronosticaban precios más altos de las materias primas. Bueno, no ha sido el caso, principalmente en los precios de la energía. Ahora, si uno puede hacer una externalidad positiva de aquello, bueno, es una buena cosa, porque ha ayudado a disminuir un poco la presión inflacionaria, ha ayudado a disminuir el costo en general para las empresas. Entonces, no me parece tan mala cosa que habíamos tenido ciertos precios de materias primas y commodities más moderados o cayendo respecto a lo que teníamos en 2022. La renta fija ha funcionado bien, quizá era la mayor convicción que uno tenía a principio de año, porque estamos con tasas atractivas en términos históricos. ¿Ah? La década pasada uno peleaba por encontrar tasas, el mercado naturalmente te empujaba a tomar riesgo de tasa, y algunas cosas eso es lo que ha generado algunos focos de riesgo, porque el mercado no, por ejemplo, lo que pasó en los bancos en Estados Unidos, que no gestionó adecuadamente el riesgo de tasa de interés, pero hoy día tenemos tasas que son históricamente atractivas, y eso en una perspectiva de mediano plazo, bueno, uno puede aspirar a buenos años de retorno, sin necesariamente tenerse que poner muy creativo en términos de riesgo de crédito. O sea, nosotros tenemos en particular un foco muy investment grade, no creo que, no somos de la idea que, aunque la deuda high yield tiene más tasa que ofrecer, pero si uno se pone en los escenarios de riesgo no te compensa. Entonces, sí, a uno le gustaría ver números mejor, porque hay que compensar grandes pérdidas en la renta fija el año pasado, pero parece ser que eso va un poco bien encaminado. Más si podemos estar de acuerdo que, más allá de la retórica dura que mantienen los bancos centrales desarrollados, yo creo que podemos estar de acuerdo que si no estamos en el pic, estamos muy cerca del pic de tasa de interés. Y el dólar, que en general estaba más bien plano, con algún sesgo a la baja, y eso también era una opinión de consenso cuando iniciamos el año. Ahora, si yo tuviese que enfocarme en un factor, ¿cierto?, que explica buena parte de este mejor desempeño del mercado, yo diría que ha sido la disminución de los riesgos de recesión. O sea, yo diría que a esta altura ha habido hasta una cierta obsesión con la recesión. O sea, venimos viendo, escuchando titulares de recesión ¿desde cuándo? Desde el segundo trimestre del 2022, desde que tuvimos el pic de inflación, y uno decía, bueno, ya los bancos centrales no tienen buen historial generando aterrizajes suaves, más en contexto inflacionario. Entonces, bueno, ahí empezaron a saltar las alarmas de que todo este ciclo de alza de tasa iba a terminar en una recesión. Bueno, ya hemos avanzado 3 o 4 trimestres, y bueno, y la economía ha demostrado ser bastante más resiliente de lo que se suponía. Bueno, las cifras del primer trimestre ya son añejas, ¿cierto? Pero bueno, vi pasar las del PIB del primer trimestre en Estados Unidos creció un 2%. Revisé ayer las expectativas que hay al segundo trimestre, también son un 2%. Evidentemente el segundo semestre va a ser más débil, si es correcta la última proyección de la Reserva Federal de un 1, los cuarto cuarto va a ser un poco, va a ser más débil, algunos datos han venido sorprendiendo a la baja, uno entiende que todavía hay un impacto rezagado a la política monetaria que tiene que incorporarse, pero los números que tenemos hoy día en términos de actividad, son bastante mejor de los que se proyectaban a principio de año. Bastante mejor dentro de lo mediocre que son los números. O sea, uno entiende que la mayoría de la economía está creciendo bajo el potencial, y eso va a seguir siendo así porque es lo que se necesita para ir controlando la inflación. Pero a principio de año la expectativa de crecimiento para Estados Unidos, ¿cuánto era?
una cosa entre 0 y 0,5. Hoy día, según la Reserva Federal, es algo más cercano al 1, según el mercado, incluso algo sobre el 1, el 1,3. Era recesión segura en Europa, y eso hoy día, bueno, puede ser, pero probablemente más débil y acotada de lo que se pronosticaba originalmente. Y bueno, y las expectativas de China, evidentemente, a medida que se reaperturó la economía, también mejoraron. Los indicadores más líderes, por ejemplo, los datos de PMI, más allá de que los que de este mes se ralentizaron, es bien notable ver los PMI en niveles 54, 55, eso es alto en términos históricos. Ahora uno entiende que ahí hay una divergencia relevante, es porque tenemos sector servicios muy fuerte, pero en general la manufactura ha estado en recesión o en contracción. ¿Ah? Pero eso se ha podido compensar porque la actividad de servicios está muy fuerte, y eso tiene que ver mucho también porque tenemos todavía mercados laborales muy fuertes. ¿Ah? Y en lo último, los datos sí, en algunas regiones han decepcionado, menos una, en Estados Unidos, donde los datos siguen sorprendiendo al alza. Entonces, estas cifras en general no dan para concluir así que estemos, ¿cierto?, que una recesión esté a la vuelta de la esquina. No es que estemos en condiciones de descartar una, después vamos a abordar un poco más eso, pero probablemente a lo mejor se postergó varios trimestres, entonces, por lo menos de cara al segundo semestre, que es lo que nos convoca hoy día, seguir trabajando con un escenario base que incorpore recesión, probablemente no sea una buena idea, porque te va a disuadir mucho, ¿cierto?, de seguir participando en la buena performance que tienen los mercados hoy día. Lo otro tiene que ver con la inflación. Aquí yo sé que hay opiniones más divergentes y no... eh, eh, y hay gente que sigue muy pesimista respecto a este punto. Pero fíjense que hay varios gráficos de inflación, ¿no? ¿Ya? Pero si observan el último a la derecha, que son las expectativas medidas por el mercado de bonos, las expectativas de inflación, esto también uno lo puede ver en distintas encuestas que publican la Universidad en Estados Unidos o las reservas federales regionales, pero yo diría que es bastante notable, y esto se habla menos, porque una cosa es la inflación efectiva, que está en niveles altos, que duda cae, y más, ¿cierto?, la inflación subyacente, pero las expectativas de inflación están bien ancladas. O sea, no tenemos problema de ese anclaje inflacionario. ¿Ah? Eso también, hace poco en Chile ese era el problema, pero ese problema también se corrigió. Y yo creo que esto es súper relevante porque el mercado ve creíble a los bancos centrales en términos que van a poder domar la inflación. ¿Ah? Y respecto a la trayectoria de los datos, en general, hoy día, los datos en los últimos meses van en una dirección correcta. ¿Ah? Yo sé que la inflación subyacente está más rígida. No tenemos, la inflación de bienes está totalmente normalizada. Y el problema que tenemos en el sector servicio y en la inflación de alquileres, en particular en Estados Unidos, que tiene un peso específico mayor en los índices. O sea, estamos hablando de un tercio de la canasta total y prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de toda la inflación subyacente. ¿Ah? Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto por estos indicadores adelantados de precios de alquileres de Zillow, por ejemplo? Bueno, y todos sabemos que en algún momento, a partir del segundo semestre, esos precios se van a tender a moderar. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que yo sé que probablemente esté construido sobre la inflación agregada, así como hay un índice de sorpresa económica y un índice de sorpresa de inflación. Fíjense que lo que ocurrió en la práctica es que en los últimos 12 meses, o un poquito más, el mercado ha sobreestimado persistentemente la inflación. Así como la subestimó el 2021, probablemente en esta lógica que la inflación era transitoria. Pero yo creo que es bastante notable que al final del día lo que te muestran los datos es que el mundo y las distintas regiones, porque acá está Estados Unidos, global y EM, ha generado menos inflación de lo que estimaba eh, el mercado. Y esto es quizás el foco hoy día, ¿cierto? Porque acá siempre se inventan medidas nuevas, ¿cierto? Y por el peso que tiene Shelter, entonces se inventaron un supercore.
¿cierto? Que es como el core de servicios menos la inflación de alquileres, y sí hemos visto, es alta, pero vemos una trayectoria que parece que va bien encaminada. Ahora, buena parte eh, de la trayectoria de la inflación subyacente depende mucho de lo que ocurra con el mercado laboral, que sigue siendo fuerte, categorizado como estrecho, qué sé yo, y que es inconsistente, ¿cierto?, en la trayectoria de la inflación al 2%. Pero si se fijan, aquí también hay cosas que rescatar, y se ha ido reequilibrando. Aquí hay distorsiones de todo tipo, quizás la más relevante, ¿cierto?, es la brecha entre empleo y trabajadores. Eso se amplió muchísimo, ¿cierto? Y esos datos, con lo que tenemos disponible recientemente, esa brecha se ha ido normalizando. Eso llegó a ser más de 6 millones, más o menos, de trabajadores. Hoy día está más cercano al 4%. La tasa de participación, que tuvo un ajuste sustancial en la pandemia, se ha ido normalizando a niveles más de tendencia. La economía ha sido capaz de crear, y esto presumiblemente no se va a sostener así, ha creado 300.000 empleos promedio en los últimos 6-8 meses, pero no hemos tenido presiones salariales adicionales. O sea, el pic de salario también lo vimos hace muchos trimestres atrás. Yo sé que 4 todavía es una tasa alta, ¿ah? Pero yo encuentro bastante notable a propósito de que estamos en pleno empleo, una tasa de desempleo muy baja, no hemos visto presiones o el tipo de presiones salariales que muchos preveían, y los números parece ser que van mejor encaminados de lo que se proyecta. Entonces, ¿qué nos deja esto en términos de las probabilidades de recesión? Aquí hay para todos los gustos, ¿eh? Hay indicadores basados en el mercado, hay indicadores basados en la economía. Nosotros construimos, es fácil medir la probabilidad implícita en los activos, hay una metodología para eso, es fácil trabajar los datos. Toda esta parte de la izquierda de la lámina es una metodología de JP Morgan. Pero fíjense que, bueno, ¿qué es lo que más, en general, la forma más fácil, práctica que uno tiene para monitorear esto en el día a día? Bueno, la curva de rendimiento, ¿cierto? Y esto está en rojo, o sea, esto te da, según el modelo, una probabilidad 100, ¿ah? Porque tenemos una curva muy invertida, más allá de las últimas 4 o 5 recesiones. Y aquí tiene un buen historial la curva de rendimiento. Ahora, yo aquí haría un par de contrapuntos. Uno, ¿cuánto de eso es por la mayor inflación que tenemos? Típicamente la curva se invierte mucho más cuando hay inflación. Si ustedes observan, y aquí se alcanza a ver porque esta data toma algo de la década 70-80, bueno, en algún momento la curva se llegó a invertir 400 puntos base. No creo que lleguemos a eso porque ese fue el periodo de Volcker donde las tasas subieron, las tasas políticas subieron sustancialmente. Pero algo puede haber de esta lectura de la pendiente que tenga que ver con el problema de inflación que tenemos. Y lo otro, que esto es la advertencia ¿cierto? No es un proceso automático, ¿ah? Y más o menos hay un rezago, que siguió 12 y 18 meses entre que la curva se invierte, que efectivamente si llega a una recesión, si es que llega a ocurrir eso. Aquí yo soy más tradicional en términos de que yo soy de la idea que las cosas tienden a repetirse y no son diferentes, pero yo creo que también esto depende mucho del timing, ¿no? Nosotros no es que estemos descartando una recesión, sí en los trimestres más cercanos, pero puede ser que esto se haya postergado. E incluso con una curva invertida, porque muestra la historia de los activos pueden seguir siendo rentables. La probabilidad implícita en los spreads o en la bolsa es relativamente baja. Los spreads en general han estado muy resilientes en todo este periodo. No es que sean particularmente atractivos, están de promedio, un poco de promedio hacia abajo, pero la probabilidad implícita que hay ahí de recesión no supera, en investment grade o high yield, no supera el 20%. Ahora que los activos de riesgo se han recuperado, la probabilidad implícita de recesión también ha disminuido y no supera el 30%. ¿Ah? Y se supone que la bolsa es un indicador líder por excelencia.
¿Dónde están las cosas que parpadean más? Sí, la curva de rendimiento una, el crédito. La encuesta de crédito que publica la Reserva Federal se publicó hace un par de semanas atrás y mostraba que en general las condiciones crediticias están muy restrictivas. Y evidentemente eso se va a mantener así, sobre todo después del problema que tuvieron los bancos recientemente en Estados Unidos. Y está en niveles de recesión prácticamente, o sea, solo comparable, ¿cierto?, con, no sé, la recesión del 2008. Sí. Y eso es algo, y eso sí, es un foco de preocupación, ¿ya? Y yo creo que una de las razones por las que yo quiero entender que la cosa va por ahí. Yo no entendí mucho la pausa de tasa de la Reserva Federal el mes pasado, cuando te ofrecen un guidance de dos más, cuando estaban todas las condiciones probablemente para haber subido en esa reunión. Pero parte de eso yo creo que tiene que ver con estar monitoreando estas cosas, el impacto rezagado de la política monetaria, porque bueno, hay temas subyacentes que no están resueltos, incluido el tema de los bancos. Y luego los indicadores más cíclicos, encuestas, confianza, en general yo tiendo a no darles, uno las mira, pero son muy volátiles. Son muy volátiles. En algún momento los titulares de la confianza del consumidor está a los niveles más deprimidos, más bajos desde la crisis financiera. Entenderán ustedes que cuando estábamos con la inflación a tope y los activos de riesgo por el suelo, ¿cierto? Y con caída en los precios inmobiliarios, que es donde ahorra el americano promedio, no te van a contestar favorablemente la encuesta. Pero si a ese mismo consumidor tú lo vas a encuestar ahora, que la inflación viene cediendo y los activos se han estado revalorizando, probablemente te va a contestar mejor la encuesta. Entonces, son indicadores, diría, más volátiles. Y los datos más duros, sobre todo el mercado laboral, en general no te están por ahora, salvo que yo entiendo que las peticiones de subsidio por desempleo han estado aumentando en el margen, pero no te están dando, por lo menos no parpadean luces rojas ahí. Ahora, objetivamente, en la suma y resta de todas estas variables, según esta metodología Gimón, dice que la probabilidad de 12 meses de una recesión es 65%, un número alto, ¿cierto? Es más que una moneda al aire, pero quería hacerle estos matices porque, bueno, pero ha venido disminuyendo, era más alta, ¿ah? Pero depende lo que uno quiera mirar, un poco mirar acá. El mercado te dice que la probabilidad de recesión es baja, la curva de rendimiento sí, pero nada te dice de la inminencia de la recesión, y los datos cíclicos te asignan una probabilidad alta, pero en general los datos duros, y sobre todo los mercados laborales, la probabilidad relativamente acotada. Yo diría que en general esto no es tan concluyente por ahora, ¿ya? No te sirve para descartar, o sea, podemos efectivamente en algún momento terminar una recesión, pero no es algo que uno vea de manera inminente, ¿no? El mercado de tasa, bueno, aquí nosotros, yo diría, bastante alineado con lo que está en precio, o sea, te suban una vez más en julio y otra más en septiembre o en noviembre, eso ya está incorporado en los precios. Y para ser consistente con lo que yo les mostraba al inicio, de cómo viene ajustándose el mercado laboral y la inflación, parece ser que no se justifica mucho más tasa de la que por lo menos hoy día tenemos. Y si alguien cree que sí, o sea, que las tasas podrían llegar al 6 o sobre el 6, sí, en ese caso sí tenemos un problema. De hecho, nuestro principal escenario de riesgo en la práctica es, o sea, que tengamos más persistencia inflacionaria de lo que creemos, que más como algún rebote de nuevo al alza en la inflación, y que eso te obliga a llegar a los bancos centrales en un terreno inexplorado. Y más o menos están todos de acuerdo que sobre el 6, ya, si cosas han curgido hasta ahora, ya ahí vamos, derechamente hay cosas que se romperían con tasas de tasas de política sobre el 6%. Pero para nosotros un escenario de riesgo, no es caso base. A mí no hace sentido una tasa terminal cercana al 5,5. Ahora, ¿qué ha logrado sí la Reserva Federal manteniendo un tono más bien duro? Es disuadir al mercado de no fijar recortes de tasa.
el mercado, incluso antes del problema de los bancos, veía recorte de tasa en la segunda parte del año, y era la lógica, ¿cierto?, de que la inflación era inminente. Evidentemente, después que ocurrió la quiebra de los bancos, esas probabilidades de recorte aumentaron sustancialmente. Pero si ustedes ven hoy día, ya el mercado, yo creo que esta vez sí el mercado se ha alineado más a la Reserva Federal, y no tiene precios de recorte, sino ya hasta mediados del 2024, porque se entiende que necesita que las tasas se mantengan restrictivas por un poco más de tiempo, ¿cierto? Para asegurar, tener más probabilidad de que la inflación converja al 2%. ¿Ah? Pero tenemos, ya pensando más en la lógica de inversión, estas tasas no las teníamos hace 15 años. Yo creo que eso es una buena noticia para los que gestionamos activos y para los clientes que son más moderados, conservadores, donde antes costaba mucho hacer una propuesta con una buena tasa, y no es necesario tener que tomar tanto riesgo hoy día para aspirar a tener buenos retornos en los próximos años, por lo menos en renta fija. En la parte más corporativa, no hay mucho espacio para compresión de spread, evidentemente al contexto están un poco incluso apretados. Ahora, aquí, a ver, ¿cuál es el incentivo? La pregunta es, ¿cuál es el incentivo a tomar riesgo en la renta fija cuando las tasas iniciales investment grade son tan altas? Alguien me puede decir, sí, high yield te paga 200 puntos base más de tasa, pero si las cosas no salen bien y tú llegas a enfrentar una recesión, eh, eh, el investment grade sí te va a proteger. O sea, los spreads se te van a aumentar, típicamente a 250 puntos base en una recesión promedio, pero la caída de los bases por la duración que tiene esa categoría, te va a compensar buena parte de esa alza de spread y va a poder seguir generando retornos positivos. Eso no lo puedes lograr con deuda high yield, que es más corta, y en la eventualidad de que tenga recesión, pues, prácticamente se amplía mucho más. Ya está a niveles 400, típicamente se amplían a niveles de 1000 puntos base, y en una recesión va a tener pérdida. Y digo esto porque ya veníamos de pérdida de renta fija el año pasado, entonces yo diría que, o sea, volver a mostrarle pérdida en renta fija a los clientes por 2 años consecutivos no parece una buena idea, ¿cierto? Y no es necesario, yo creo, en este mercado tener que ir a tomar más riesgos para obtener buenos resultados. Una cosa que uno ya puede ir pensando ya en una mirada más de mediano plazo, y esto es muy cierto también en el caso local, que estas tasas iniciales altas, bueno, no van a ser eternas. ¿Ah? Eh, eh, y ya hay que ir pensando en el riesgo de reinversión en la renta fija. O sea, no podemos seguir sentados en depósito a plazo en el caso local, porque, bueno, tiene sentido, diría, por los próximos 6 meses, y qué pasa más allá, 1 año, 2 años. Afuera es lo mismo. O sea, si en realidad uno suscribe de que estamos muy cerca del pic de tasa, en el caso de la Reserva Federal, ¿cierto? A lo que nos podemos enfrentar es un poco a lo que está a la derecha, ¿cierto? Que después de 2 años del pic de tasa, bueno, los money market, en este caso está construido con los bill a 3 meses, sí, andan bien. ¿Cuánto renta? 13%. ¿Y cómo lo hace la deuda investment grade? 27%. Hay bastante diferencia. Entonces un poco la invitación acá es, sí, las tasas de los bills son atractivas, y de hecho en nuestras propias propuestas, estrategias, tenemos una base ahí, como uno sigue teniendo una cierta base de depósito en la estrategia de renta fija. Pero hay que ir agregando gradualmente un poquito más de duración y un poco más de riesgo corporativo a las carteras, pensando en el mediano plazo. A propósito de la actividad resiliente, eso debería ser consistente con utilidades resilientes, ¿ya? Y eso en la práctica ha sido así. A ver, este año
la opinión de consenso, y uno se cuadra con eso, la utilidad a nivel agregado, si uno lo mira a nivel global, no van a crecer, no van a crecer. Cero va a ser el mejor de los casos, ¿no? Y por eso también llama la atención cómo va por delante el mercado. El tema es que estamos también, estamos parados ya en julio, ¿cierto? Y típicamente ocurre que parado en julio y a poco estás mirando precios 2020, sí, 2023 ya empieza a mirar un poco más de precios 2024, donde se supone, ¿cierto?, que las utilidades volverían a crecer a tasa de 2 dígitos, pero aquí también ha sorprendido la resiliencia corporativa. Y no es que, uno sabe que el entorno macro de crecimiento de la demanda está débil, eh, pero las ventas han estado resistentes. Está sacado algunas presiones de costo. Veíamos el tema de los precios de la energía. Transporte, por ejemplo. Ahora que tienes precios que están muy normalizados, y ha habido cierto ajuste desde los máximos de utilidad y también de los márgenes, pero ha sido más moderado de lo que se suponía. De hecho, los resultados del primer trimestre, y yo creo que los del segundo trimestre van a ir en una línea parecida, presumiblemente van a ser mejor de lo que venía estimando el mercado. ¿Y qué ha permitido eso en la práctica? Que por buena parte de 2022, ¿cierto? Tú tenías ajuste a la baja en las utilidades, esta parte que está marcado con rojo acá, y durante 2023 ha habido cierta revisión al alza en la utilidad. No más arriba de lo que ya teníamos. A propósito, esto es un base 100 2019 de distintas regiones. La utilidad está en 30-40% más arriba de lo que está en 2019. Y en lo reciente, que es más claro verlo de esta forma, yo apunto con el puntero, pero parece que no funciona esta cosa. ¿Sí? ¿Ven que se mueve ahí? Bueno. Pero en la tabla que está como heatmap, en los últimos meses hemos tenido revisiones al alza, de hecho, en la utilidad. En en la región desarrollada no es cierto en China, ha sido cierto en el mundo emergente, pero sí en Europa 3% más alto de lo que teníamos hace algunas semanas, en Estados Unidos un número similar, y también en Japón. Yo creo que una parte de esto, ¿cierto?, explica el mejor desempeño que han tenido los activos de riesgo lo que va del semestre. Ahora, hay un tema evidentemente con las valorizaciones, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver más específico en el caso de Estados Unidos, pero eso es cierto en Estados Unidos, en el resto del mundo no es así, ¿ya? Ahora yo entiendo que esta brecha existe hace mucho rato, ¿ya? O sea, acá están las valorizaciones de Estados Unidos respecto al resto del mundo. O sea, el resto del mundo cotiza con un descuento en términos de PU forward de un 35% respecto a Estados Unidos. Ahora esto no es nuevo, viene persistiendo por mucho tiempo, ¿ah? Y no es que uno espere que esta brecha se cierre, porque objetivamente la calidad del activo americano es difícil de encontrar. Y de hecho, en la práctica es un activo más rentable. Estados Unidos tiene mejor ROE que Europa, por supuesto que Japón, y probablemente eso justifique, ¿cierto?, que se trance con un premio mayor. Pero a propósito de lo que conversábamos al principio, hay regiones que han vuelto a tener un poco más de visibilidad. Por ejemplo, en el caso, una cosa que me gusta de los activos europeos, porque entendiendo que tienen una composición sectorial distinta, que es más value cíclica que en el caso de Estados Unidos, si hay algo, y bueno, Europa venía convengamos, una década traumática, con crisis de deuda, Brexit, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es menos comentado, que es lo nefasto de la política de tasas negativas del Banco Central Europeo, sobre todo para los bancos, que tienen un peso sectorial importante en el Eurostock. Bueno, eso parece ser que están en retirada, y hoy día hay más conciencia, y ahí probablemente Nata nos puede apoyar más en eso, pero hoy día
hoy día hay mucho más cuestionamiento, ¿cierto?, a las externalidades negativas de todos estos regímenes de flexibilizaciones cuantitativas, ¿cierto?, que mantenían las tasas artificialmente bajas. ¿Ah? Yo creo que el hecho de tener un poco más de tasa en Europa, yo creo que es una buena noticia. Y en el caso, por ejemplo, de Japón, hay una cosa que me llamó mucho la atención este año, que es esta reforma corporativa que se está implementando. Que la materialización práctica de eso, Japón tiene ROE muy bajo, muchas compañías transando bajo valor contable, deuda financiera neta negativa, o sea, están sentados en cerros de caja muy cómodos, parece que no trabajando mucho para los accionistas. Entonces, lo que está haciendo los gestores de los índices al final del día es decirle, bueno, usted quiere seguir permaneciendo, quiere ser parte del TOPIX, quiere ser parte del Nikkei, bueno, mejore su rentabilidad. Presénteme errores sobre el 8 o, o valores contables positivos. Ponga a trabajar toda esa caja que tiene dando vuelta. ¿Ah? Entonces, en la práctica eso se tradució, por lo menos en el corto plazo, en que las recompras de acciones han aumentado sustancialmente. ¿Ah? Y que si esa cosa se encamina bien y es sustentable en el tiempo y resulta ser un cambio, no una cosa de corto plazo, presumiblemente, bueno, pues esto es un mercado que va a volver a estar en el radar de los inversionistas y eso significa mayores flujos de inversión. ¿Ah? Y un activo que es descontado, Japón cotiza 14 veces. Ahora, eh, eh, tienen que pasar cosas para que esos múltiplos se expandan. Y una cosa, yo creo que es relevante, es lo que está ocurriendo con esta reforma corporativa. Entonces, nosotros tenemos un sesgo un poquito más de US y no es que no tengamos activos americanos, lo que pasa es que Estados Unidos pesa mucho en los índices globales y nos parece que, bueno, hay más espacio para hacer una buena diversificación regional, más si uno está preocupado de las variaciones y la concentración de Estados Unidos. Esta es la historia del mercado americano este año. Yo sé que probablemente han visto más de algunos de estos gráficos, pero bueno, ha sido el año unos pocos, ¿no? ¿Ah? De ese 14-15% que llevamos en el año, el 80% de eso está explicado por 7 o 8 acciones, 8 en general, ¿no? O sea, el grupito las FANG, más otras que han aparecido que están, ¿cierto?, más ligadas a la inteligencia artificial, a la producción de chips, como Nvidia, por ejemplo. Ustedes me dicen cómo es por la hora. Pero todo el resto de los sectores o han dado negativos, te ha aportado muy poco. Ahora sí yo rescataría que el último tramo alcista del mercado, cuando el S&P pasó del 10 al 15, eso fue más parejo. O sea, si tú ponderas por igual ponderación, porque mides con el Russell 2000, ahí sí mejoró algo la amplitud del mercado. Pero en general no es una buena cosa cuando el mercado está tan concentrado. No es una cosa tan rara tampoco. ¿Ya? O sea, aquí está en la contribución de la izquierda abajo, que es un gráfico Goldman Sachs, la concentración de las 10 mayores empresas, bueno, hoy día el 80, la media es una cosa que en 35, han habido periodos que ha sido mayor, por supuesto, o sea, se puede sostener, pero en general cuando ocurrió eso, los retornos posteriores no suelen ser particularmente buenos. Y esto es quizás lo que genera más discusión o más discordia. O sea, esta es la valorización a la izquierda del Standard & Poor's, acá está el Nasdaq, la relación entre valorización y tasa, que está en la parte inferior izquierda, ¿cierto? Acá las tasas reales están invertidas para mostrar la correlación con el múltiplo precio-utilidad, y a la derecha el premio por riesgo que está pagando el mercado por las acciones. O sea, esto es de consenso. O sea, la utilidad, las valorizaciones en términos históricos son altas. ¿Ah? Y fíjense que en este periodo de acá, alguien me puede decir, sí, bueno, el mercado llegó a cotizar a 22 veces en 2021, pero resulta ahí las tasas eran cero y la liquidez
chorreada. Hoy día eso no está abordado en esta sección, pero bueno, la liquidez es algo que abunde hoy día en el mercado, porque, entre otras cosas porque los bancos centrales siguen drenando liquidez y el Nasdaq está atrasando 30 veces. Ahora, en general, esto es per se una razón para vender acciones, no necesariamente. Ahora, sí yo creo que esta es una razón eh, que justifica que en el segundo semestre, bueno, nos enfrentemos a algún tipo de corrección. ¿Cuál es el cambio de enfoque nuestro en general, como resumen? Es que en 2022 en general uno usaba la recuperación del mercado para bajar la exposición. ¿Ah? Y lo que estamos un poco proponiendo ahora es que los ajustes del mercado los vamos a tener mejor disposición a comprarlo, porque sin recesión no vamos a volver a visitar esos mínimos del año pasado. ¿Ya? Y uno le ha ido subiendo un poco el objetivo al Standard & Poor's para el resto del año. Obviamente, las 130 puntos base de prima por riesgo es muy bajo, eso tiene que irse normalizando un poquito también. Eso puede ser cero, sí, en algunos periodos ha sido negativo, de hecho, pero eso es cuando tenemos burbujas. ¿Qué puede hacer uno acá? Bueno, diversificar más en términos sectoriales. Si, para ser consistente con los menores riesgos de recesión, todos los sectores que vienen más rezagados, que no están involucrados en el mundo de la inteligencia artificial, tienen un poquito más de espacio de revalorización. Esto me lo va a saltar porque estamos más justo en el tiempo, que es de dólar, pero mira, de aquí a fin de año por lo menos, o sea, más o menos están todos de acuerdo que a mediano o largo plazo el dólar tiene que evitarse una moneda cara, en general. Viene siendo cara hace mucho rato, pero eso no es sostenible. Pero si me preguntan para el resto del año, el dólar no se va a mover mucho. No se va a mover mucho. ¿Ya? Entre otras cosas, porque, o sea, se ve apetito por riesgo, sí, el dólar se debilita, pero convengamos que la dinámica de Estados Unidos en términos macro se ve mejor que en otras regiones, y eso presumiblemente va a ser así, y por lo menos yo creo que eso acota bastante, por lo menos el resto del año, el downside que puede tener el dólar. 2 minutos para cerrar con la parte local. Aquí no agregué lámina específica por hacer class, pero aquí hay un resumen práctico que puede dar para algunas conclusiones. ¿Qué tienen ahí? Incertidumbre económica, tasa de interés de inflación, primas por riesgo, utilidades, valorizaciones, algo de input externo por el joven. Ha mejorado la visibilidad de los activos chilenos, evidentemente. Pero es una cosa que empezó ahora, empezó desde el año pasado, desde que se lograron, primer hito, lograr frenar los retiros de los fondos de pensión. Eso permitió ir reconstruyendo los mercados de renta fija. Segundo hito, bueno, el rechazo del proyecto constitucional adicional. Eso es evidente. Y por lo tanto los riesgos más políticos, institucionales, regulatorios, bueno, vienen retrocediendo. El temor a tener reformas estructurales muy disruptivas también ha ido cediendo en el margen porque, bueno, las reformas se han ido diluyendo, o por lo menos en sus formas originales, ¿cierto? Y si tiene una probabilidad de ocurrencia, probablemente sea con un sesgo más a la inversión y al crecimiento, que no era precisamente los proyectos originales. ¿Y cómo puede resumir uno eso? Bueno, que la incertidumbre se ha moderado. ¿Ah? No es que nada lo mostraba, la economía no está particularmente bullante. No viene por ahí el driver para el resto del año. Yo diría que el driver de aquí es que las tasas de interés van a empezar a normalizar. O sea, tenía tasas muy restrictivas y eso tiene ahogada a muchas industrias. Y en el caso particular de la bolsa, es parte de lo que te tienen las valorizaciones de la bolsa del 8 o 9S, te tienen los múltiplos aplastados, digamos. Entonces uno debería aspirar en la medida que nos vamos sacando presiones y tasas de interés, los múltiplos se pueden expandir un poco más. Ha mejorado la amplitud de la bolsa. Ya no dependemos de lo que haga Sokimich, que este año te arrestaba más que no, pero el año pasado era casi una historia de Sokimich y todos los otros sectores miraban, ¿cierto? Aquí hemos recuperado los sectores más ligados al ciclo doméstico y eso tiene que ver con cómo ha ido moderándose la prima político-institucional.
los CIES han normalizado casi completamente. No un año donde los resultados de la empresa no van a ser buenos, pero aquí también hay, porque el año pasado fueron muy buenos, entonces la base de comparación te van a mostrar caída. Pero yo he visto pasar, hemos recuperado alguna industria clásicas que son importantes, toda la parte baja de utility, sectores regulados, hay mejoras hidrológicas, han caído los precios de la energía, los inputs de costo, bueno, hay varias historias para rescatar. Nosotros hace mucho rato, en el caso de la bolsa local, tenemos un objetivo por allá por 6.500, hoy día parece más abordable, no estamos tan lejos, antes parecía un poco ambicioso, y está construido con supuestos que son bastante conservadores. O sea, si llegamos ahí, bueno, vamos a estar transando 11 veces, ¿no? No vamos a volver a transar a las 15 y 16 veces, no digo que nunca, probablemente en el mediano a largo plazo sí, pero presumiblemente por ahora no. ¿Ah? Pero bueno, ya 11 veces puede llegar a esos 6.500 puntos. ¿Ah? Y bueno, y un poco va a depender del escenario externo. Nosotros tenemos una visión más constructiva con las materias primas, en particular el cobre. O sea, igual es notable que con todas las perspectivas más deprimidas que hay de demanda, el cobre ha resistido. Ahí no sé si han revisado los niveles de inventario, están muy bajos. ¿Ah? Eh, y, y- y- y hoy día, así como hay una búsqueda frenética por asegurar suministros de litio, presumiblemente también cobre, y hay muchas partes, incluso en Estados Unidos, donde pues, se puede declarar como, no me acuerdo exactamente cuál es el objetivo estratégico, un metal estratégico, qué sé yo, eh, porque de lo que menos se habla es que la visibilidad de la oferta también es muy baja, por distintas razones. O sea, quizás la más relevante es que venimos de mucho periodo muy largo de poca inversión. Y el cobre está en el centro de toda esta transición energética, electromovilidad, qué sé yo. Ahí nosotros vemos un catalizador por el lado externo bueno, para los activos locales. Y la renta fija ha funcionado muy bien. Lo que no estamos haciendo, sí, porque no creo que tenga mucho sentido todavía alargarse mucho, estamos parados, ya no. O sea, hasta un año uno puede seguir explotando los nominales con depósitos, y ya sobre un año uno está más parado, más corporativo, quizás más neutral en UF, pero no es necesario tomar un gran riesgo de duración, entre otras cosas porque las tasas largas nosotros las encontramos caras, se han ajustado harto, o sea, el mercado ha venido adelantando muchas expectativas. Pero en general tenemos un view más constructivo de los activos locales, porque las valorizaciones son atractivas y hay drivers que pueden permitir que esas valorizaciones empiecen a normalizar. Eso es, no sé cómo anduve ahí con el tiempo, yo creo que el desafío era más ese, poder eh, entregar esto en los plazos que teníamos contemplados, así que Sí, muchísimas no, gracias. excelente. Nos Muchas veamos. gracias, Nata, muchas gracias, Humberto, a ambos por la presentación, muy interesante. Tenemos varias preguntas que nos han ido llegando por interno y voy a partir contigo, Nathan. Un poquito más general, si el escenario económico tiene incorporado la reforma tributaria y una potencial reforma previsional también, ¿y cuánto impactaría en términos, obviamente, bueno, crecimiento, inflación, TPM, etcétera? Sí, es una buena pregunta y la verdad es que no tenemos incorporado ninguno de los dos escenarios, comprendiendo un poco las diferencias que habría, perdón, dependiendo de cómo se desarrollan esas reformas. O sea, por un lado, una reforma tributaria digamos, que, por ejemplo, incremente las bases, ¿no? Y no hagan necesariamente muchos cambios dentro de las tasas impositivas, contaría una historia muy distinta que una que aumente, por ejemplo, los impuestos indirectos. Sabemos que una políticamente es más fácil de vender que la otra. Entonces, eso es muy difícil de incorporar dentro de, por lo menos, un escenario base. Y lo de la reforma previsional también, digamos, no solamente hay efectos que podrían verse en el corto plazo, más bien menores, probablemente más ligados al mercado de capitales,
sino más bien serían reformas que tendrían impacto más hacia el largo plazo, especialmente por la tasa de ahorro, y si aquello se realiza de buena manera, incrementan esas tasas de ahorro que todos los actores de todos los colores políticos han dicho que es algo absolutamente necesario después de los retiros, podría tener algún impacto positivo en la inversión, pero sabemos que eso no va a ocurrir el próximo año ni los próximos 2 años. Podríamos hablar de una cosa de 5 o 10 años más. Perfecto. También para ti, Nathan, ¿te parece que la caída de las compensaciones inflacionarias a 2 años ha sido excesiva? ¿Se condice con lo que tiene hoy día incorporado el Banco Central en el IPOM? No creo que la caída haya sido excesiva, creo que viene de niveles que eran excesivos. Hubo muchas dudas sobre si el Central iba a poder manejar o no esta situación, particularmente porque sabemos que el Central maneja una parte de lo que es la inflación total, hay una parte que depende mucho de factores externos, ¿no? Indudablemente, la última momentos inflacionarios estuvieron más ligados a aquello, ¿no? No podemos descartar esos impactos. Y una vez que van desapareciendo seguramente esos riesgos, que se fue normalizando un poco las presiones inflacionarias externas, creo que no necesariamente hubo un ajuste tan importante como uno podría haber esperado. Ese ajuste, creo yo, vino más de la mano, primero, de una situación cambiaria más estable, segundo, de una disminución que no solamente se vio en lo que fueron en estas compensaciones inflacionarias, sino también en casi todo el mercado de renta fija, en una disminución de las tensiones financieras o del riesgo político, del riesgo económico local, y eso, sin lugar a dudas, que también impactó de manera relevante. Era muy necesario, además, que para que esas expectativas se volvieran a anclar, que los datos inflacionarios efectivos fueran bajos, ¿no? Mientras eso no ocurriera, independiente de las razones que fuesen, no íbamos a ver una disminución de aquello. Ojo, eso sí, que cuando uno mira lo que ocurre con la inflación total, son historias relativamente distintas con lo que está pasando con la subyacente. Me parece que ese ajuste venía de niveles muy altos, pero cuidado en dejar de mirar lo que pasa con esos riesgos locales, especialmente, por ejemplo, con el tema de las lluvias, con algunos temas políticos todavía. Recordemos que hay un montón de tarifas que no se han acomodado, no se han ajustado, entre comillas, su realidad. Se me ocurren dos: el precio de la electricidad, que todavía falta, ¿no?, en términos de ajuste, y por supuesto el precio del transporte público, ¿no?, que tampoco se ha ajustado, y los momentos en que aquello ocurran en el plazo de 2 años va a ser absolutamente relevante. Distinto es el plazo más largo, en que esas situaciones se suavizan muchísimo más y no tienen mucha injerencia. Perfecto. Y por último, respecto al gasto fiscal, porque estamos partiendo obviamente como todos los años con la discusión de cuánto espacio tiene hoy día el gobierno para aumentar el gasto fiscal y cómo puede impactar eventualmente la trayectoria también que haga el Banco Central, dependiendo de en qué se termine gastando esto. No sé qué visión tienes tú. Yo creo que sí, a ver, partamos que me parece que la posición de este gobierno frente a la situación fiscal ha sido muy similar a la que han tenido los gobiernos anteriores. No he visto, por lo menos, algún tipo de posición algo distinta frente a la responsabilidad fiscal. Eso no quiere decir que no haya necesidades de gasto. Lo que pasa es que mientras no se proponga o no se configure de alguna manera u otra mayores ingresos permanentes, eso no creo que se vaya a ajustar o se vaya a llevar a mayores niveles de gasto, y por lo tanto eso también ayuda a controlar los niveles de deuda. Así que los niveles de trayectoria de gasto, que de todas maneras estamos muy a puertas de conocer las primeras ideas, la publicación del informe de finanzas públicas. De hecho, tenemos reunión ahora en lo pronto para poder conocer aquello. No creo que se escape mucho de los niveles sostenibles de gasto que hagan que la deuda no aumente mucho más. Si no tenemos reforma tributaria, me da la sensación de que eso no se va a presionar mucho más allá, y lo que podamos ver sí son distintas visiones de cómo aquello se asigna.
¿no? Puede haber alguna presión por no poner tanta gasto en inversión, por ejemplo, inversión pública, versus el gasto corriente, ¿no? Que justamente ayuda algo más a la actividad, pero no necesariamente a la visión de crecimiento más de largo plazo. Perfecto, gracias. Humberto, un par de preguntas para ti. Considerando las pobres cifras de China, los débiles datos de actividad manufacturera a nivel mundial, las condiciones crediticias más restrictivas y los altos niveles de inventario de las compañías, ¿crees tú que el desempeño de la renta variable ha sido demasiado optimista a la fecha? Pensando quizás en el Nasdaq, que comentamos que no era probablemente algo generalizado, porque ha tenido su primera mejor mitad de los últimos 40 años, y sobre todo considerando que los bonos internacionales con madurez a 10 años de investment grade están dando dólar más 6% anual. Sí, sí. De hecho, hay una teología ahí, ¿no? El yield implícito de las acciones a las valorizaciones actuales algo sobre el 5, las tasas cortas están al 5 y las tasas de la deuda investment grade están al 5. O sea, ¿cierto? Y uno debería, ¿cierto? Racionalmente, ¿cierto? Elegir el activo más seguro. Pero esa es la realidad de tasa hoy día, que considera todavía un escenario, yo diría, de tasa más restrictivo, siento yo, de lo que debería terminar siendo. Pero por lo menos ahí hay un buen punto de partida de que para quienes gestionan portafolios balanceados, presumiblemente uno hacia adelante no está necesariamente empujado a tomar más riesgo del necesario para obtener buenos retornos en términos históricos. La decepción de China de manufactura, bueno, se ha visto reflejado en general en los sectores donde tiene que verse reflejado. Por algo, ¿cierto? Los sectores de materiales, el mismo sector industrial, los precios de las materias primas, han tenido un desempeño inferior. Lo que pasa es que yo creo que los activos más de crecimiento corren por otro carril. A mí las valorizaciones me tienen incómodo. Yo creo que el mercado tiene que ajustarse a algo. Pero yo creo que todavía falta una evaluación más profunda del impacto del tema de la inteligencia artificial. Es una cosa muy incipiente, pero yo me inclino por lo que les planteé al principio, de que en general uno siempre se resiste a estas cosas. Cada vez que tiene una revolución tecnológica, hay aprensiones. Yo sé que hay aprensiones de todo tipo con esto, ¿sí? Incluso que la mitad de nosotros, ¿cierto? Nos vamos a quedar sin trabajo, y hay mucha exageración, pero el potencial de esto, yo coincido que es enorme. He visto pasar algunos informes que te dicen que en los próximos 10 años, ¿cierto? En el caso del Standard & Poor's 500, el margen neto puede mejorar del orden de 40 puntos base. 40 puntos base. Eso es muchísimo, y eso no está incorporado. Entonces, yo creo que algo que falta en el entorno macro actual, sí, cuesta sostener las valorizaciones, y a este nivel de valorización uno debería esperar retornos más lentos el resto del año, y algún tipo de ajuste vamos a tener. La discusión más de mediano y largo plazo, si es que efectivamente, ¿cierto? Estamos en la parte inicial de una nueva revolución tecnológica, bueno, puede que eso termine justificando múltiplos más altos de lo que estábamos acostumbrados. Yo haría esa diferenciación. Yo soy de los que cree que a correcciones van a haber, o algunas en este semestre, pero como les planteé a lo largo de la presentación, uno debería tener más disposición a ser comprador de esos, ¿ah? Más que estar con una posición a la defensiva y estar bajando su posición en renta variable afuera. Perfecto. Tenemos una pregunta un poco más geopolítica, que tiene que ver un poco con los BRICS. ¿Qué tanta musculatura tiene hoy para enfrentarse con Estados Unidos y con sus aliados, dado que los BRICS están como el nuevo bloque que podría ser Medio Oriente y Asia? Y además, respecto a la Unión Europea, tu opinión, si se va a escoger
una relación política acercándose a Estados Unidos, o más bien una relación, privilegiar una relación económica y negocios más con Asia? Eso del webinar que tuviste en Nata, no sé si tú tienes más del webinar que tuvimos el lunes de geopolítica. Bueno, pero a ver, sí, yo creo que muchas cosas también se deberían de... Hay un desacople en curso, ¿ah? Incluso, y se está viendo en temas prácticos, ¿cierto? Algunos que están tratando de empujar su propia moneda, y ahí ya la cosa se pone un poco más creativo, es cierto de que incluso el dólar podría perder su estatus de reserva, y evidentemente hay un cierto desacople entre Occidente y China. Y fíjate que, sobre todo después de la guerra, bueno, ¿quiénes son los aliados de China hoy día? Su principal socio es Putin. Eso en general para Occidente no es buena cosa. La pandemia, tuvimos toda la mala experiencia de lo que significa, ¿cierto?, tener mucha dependencia de las cadenas de suministro. Y hay todo un efecto disruptivo ahí de cómo mover las cadenas de suministro a otras regiones o traerlas a casa, como era el plan de Trump, ¿cierto? Y yo diría que las tensiones geopolíticas están a tope, ¿ah? Sobre todo Estados Unidos con China. Y yo diría también con respecto a Europa, que en general en estos temas tiende a ser más pragmática, pero a diferencia de Estados Unidos, está, yo diría, con una posición negociadora menos fuerte, porque Europa depende mucho más de China de lo que depende de Estados Unidos, en términos comerciales, por lo menos. Entonces, no sé cuánta es su capacidad de negociación. ¿Ya? Y todos estos temas tecnológicos recientes, yo creo que no van a hacer otra cosa que profundizar esas tensiones. ¿Ah? Y ya hemos visto algunas iniciativas de prohibir exportaciones de chips, etc. ¿Ah? Yo no estoy tan metido en ese tema geopolítico. Tuvimos un webinar interesante hace unos días, yo no estuve ahí con alguien de la Católica, pero es lo que yo te puedo decir al respecto, lo que he podido revisar últimamente, ¿no? Perfecto, claramente uno de los riesgos que vamos a tener que seguir monitoreando a lo largo del año. Ya son las 10 de la mañana, les queremos agradecer, Nathan, Humberto, por la excelente presentación que hicieron, y muchas gracias también a todos los asistentes por participar, y agradecemos nuevamente a nuestros sponsors de Colchester, Sartor, Santander Asset Management, StoneX, James Henderson, y por supuesto a Finsa, que estuvo con nosotros en este webinar, y los dejamos de todas maneras invitados para una próxima edición. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.